Quiero hablaros en esta mañana, hermanos. Empezamos una serie en que hablábamos de personas que hablan con el Señor y que el Señor les llama por su nombre repitiendo su nombre. Empezamos con Abraham, Abraham. También vimos la semana pasada Jacob, Jacob. Y en esta semana me gustaría que viésemos, lo que pasa es que el texto es tan largo y tiene tanto de lo que hablar que yo no sé si quizás la semana que viene seguiremos hablando un poquito más de este personaje, de Moisés. Os invito a que busquéis en Éxodo capítulo 3 y versículos del 1 al 10. Y lo vamos a leer. Éxodo, casi todas las lecturas que vamos a tener en esta mañana están en el libro de Éxodo. Yo cierro mi Biblia, pero es porque lo tengo aquí apuntado. Así tengo un poquito más de espacio para mis notas. Éxodo capítulo 3 y versículos del 1 al 10. Dice así el texto: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, al fin, bien. El capítulo empieza diciéndonos que Moisés está en Madián, apacentando, cuidando las ovejas de su suegro. Y lo primero que nos interesa saber entonces es cómo llegó Moisés hasta Madián a cuidar las ovejas de su suegro. Si retomamos la historia donde la dejamos la semana pasada, ¿recordáis? Jacob descendiendo a Egipto a encontrarse con José, ¿verdad? Pues cuando bajó a Egipto, imagino yo que Jacob pensaba que sería por un tiempo, ¿verdad? El tiempo que durase el hambre. Recordáis que fue allí a causa del hambre, ¿verdad? Pero la cosa no se quedó ahí. Se quedaron en Egipto por más de 400 años. De hecho, es algo que el Señor ya había anunciado en Génesis capítulo 15 y versículo 13. El Señor ya se lo había anunciado a Abraham y le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Muy bien, gracias, Grecia. Pero ¿cómo llegaron a esa tierra? ¿Recordáis? Llegan pues a través del hambre que había en la tierra, y Jacob se encuentra allí con José. Pero nos dice el texto en Éxodo, al principio, los primeros capítulos, el 1 y el 2, nos dice que entonces subió al trono un rey que no conocía a José, ni conocía nada de lo que José había hecho anteriormente
a favor de Egipto. Y este rey ve cómo los israelitas van creciendo y van creciendo y van creciendo, y cada vez son más. Crecen tanto que, según la opinión del faraón, han crecido demasiado. Y entonces decide aplicarles trabajos forzosos y los convierte en esclavos. Y después, aún sin ser esto suficiente para que el pueblo siguiese creciendo y creciendo, el faraón decide que los niños que nazcan varones tienen que morir. Y es en estas circunstancias en las que nace Moisés. Pero hubo algo que salvó a Moisés de la muerte que Faraón tenía preparada para él y para todos los niños varones, y fue la fe de sus padres. En Hebreos capítulo 11 y versículos del 24 al 26 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No es este texto, perdonadme, no lo tengo apuntado el texto, pero sabemos que se salvó porque sus padres, por medio de la fe, le protegieron y no le entregaron a la muerte, sino que le guardaron. Cuando ya Faraón es grande, llega a ser hijo de la hija de Faraón. ¿Qué he dicho? Es Moisés, pero ¿qué es lo que he dicho? Faraón. Vale, perdonadme. Moisés llega a ser hijo de la hija de Faraón. Conocéis la historia, ¿verdad? Le echan siendo un bebé en el río, le recoge y su propia madre le cuida, pero cuando ya es mayor está en la corte, está siendo hijo de la hija de Faraón. Pero nos dice el texto de Hebreos, este que os leía, que él no quiso esto, no se conformó con esto, no disfrutó de esto, sino que quiso identificarse con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, yo estoy seguro que muchos de vosotros conocéis la historia, se han hecho incluso películas, ¿no?, de esto. Pues ya lo sabemos, Moisés, cuando ya es mayor, ve que maltratan a un israelita y coge, mira, piensa que nadie le ve y mata al egipcio y le entierra. Pero rápidamente aquello se descubre y, curiosamente, tanto su propio pueblo como Faraón le rechazan y Faraón busca para matarle. Así es que tiene que huir, y es así que le encontramos en Madián. Y pasa 40 años en Madián. 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Y está trabajando. Cuando el Señor se le aparece, y esta es una idea muy interesante en la que hoy no vamos a poder profundizar más, pero es interesante ver que cuando el Señor se le aparece, lo que está haciendo Moisés es trabajando. Así es que cuando, mañana no porque es fiesta, pero cuando el lunes vayas a tu trabajo, o si vas a trabajar mañana, pues a lo mejor allí se te aparece el Señor, a lo mejor allí tienes la oportunidad de encontrarte con el Señor. El caso es que Moisés está allí en el monte, quizás probablemente buscando pastos en medio del desierto para las ovejas, y ve esta extraña visión: una zarza que arde pero sin consumirse. Pero antes de eso nos dice el texto que lo que se le apareció es el ángel de Jehová, nos dije. Esta expresión aparece en diferentes lugares en nuestras Biblias y siempre significa lo mismo, significa una manifestación de Dios en forma humana. Es decir, Dios, lo que los teólogos llaman una teofanía, pero da igual, no tiene importancia la palabra en sí, sino que es Dios mismo que toma forma humana y se manifiesta a alguien. En este caso se manifiesta
a Moisés, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y al final, esa persona, ese Dios que se transforma en persona, ¿quién es? Si no es Jesús, ¿verdad? Así que podemos ver que Moisés se está encontrando con Jesús en este momento, en medio del monte, en una montaña. Y curiosamente, un paréntesis, ¿no? Curiosamente, Moisés volverá a encontrarse con Jesús en una montaña también, recordáis, ¿verdad? El texto de la transfiguración, cuando Jesús sube al monte y allí se le aparecen Moisés y Elías. Pues Moisés se encontró con el Señor también en medio de la montaña. Bueno, y esta zarza que arde en fuego, pero que no se consume, ¿qué significado tiene? ¿Qué quiere decir esto? ¿Os lo podéis imaginar? ¿Nos lo podemos imaginar? Una zarza ardiendo, pero que no se consume nunca, que no se gasta. Bueno, hay muchas interpretaciones. Cuando lees 2 o 3 comentaristas te das cuenta que cada uno interpreta diferente, ¿no? Pero todas ellas, las que yo he encontrado, son interesantes en el sentido de que nos invitan a reflexiones interesantes. Mirad, algunos piensan que esta zarza ardiente es un símbolo de Israel, porque están afligidos, están pasando por problemas, pero con todo y con eso no se consumen, porque Dios está en medio de ellos. Y siguen creciendo, os lo explicaba al principio, ¿no? A pesar de que Faraón les está afligiendo, seguían creciendo y creciendo. Otros dicen que la zarza ardiente, me parecía muy interesante esta reflexión, es una imagen de la cruz. ¿Y por qué dicen esto? Dicen, la palabra hebrea que se usa para zarza es la misma que se usa para clavar o pinchar, ¿no? Claro, las zarzas se te clavan, ¿verdad? Y en ese sentido podemos pensar en la cruz, ¿no? Jesús clavado allí en la cruz, pero tampoco fue una derrota, tampoco fue consumido allí, murió pero resucitó. Así es que cuando recordemos la cruz también podemos pensar en esta zarza ardiendo. Otro comentarista nos dice, el fuego representa la presencia divina y nos hace referencia al texto. Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Por eso, allí está la presencia de Dios, en ese lugar, representado por el fuego. Pero la zarza representa la condición humana. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es interesante ver que a lo largo del libro del Éxodo, al Señor muchas veces se le representa por medio de fuego. Incluso cuando todo el pueblo va a volver a estar en el monte de Horeb, dice que el monte parece como que se enciende, ¿no? En medio de la nube, Dios está ahí por medio del fuego. Y también sabemos que el fuego representa al Señor en otros lugares, en otros textos. Otra idea muy interesante, que es que el texto se está adelantando. Posiblemente lo veremos la semana que viene, cuando Moisés le dice al Señor, dice, bueno, y cuando yo vaya a tu pueblo, ¿quién les digo que eres? ¿Cuál es tu nombre, no? Y el Señor le dice, yo soy. Yo soy. Y yo creo que solamente sobre esta expresión se podrían hacer a lo mejor decenas o centenares de predicaciones, solo hablando de eso. ¿Qué significa yo soy? Pero una de las cosas que significa es que Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada. Nosotros necesitamos de algo que nos defina, de algo que nos dé vida, ¿no? Por ejemplo, muchas veces dependemos de las relaciones para identificarnos, ¿no? Yo en el colegio de mis hijos, yo no soy Gaby, yo soy el padre del Sergi, ¿no? O a veces, pues cuando voy con Mari,
algún sitio, relacionarme con gente de su trabajo, pues soy el esposo de Mari, ¿no? O a veces soy el hijo de la Pepi, cuando voy a su iglesia, el mayor de la Pepi, ha venido hoy, ¿no? ¿Qué más? Podríamos decir muchas cosas más, ¿no? Pero el Señor no necesita nada de esto para identificarse. Dice, yo soy el que soy, ya está, no hace falta nada más. Nosotros nos hace falta el aire para respirar, la comida para comer, la bebida, el agua para beber. En esta semana veíamos con la nena una serie, que no os voy a decir el título porque era muy angustiante, de una mujer que se queda como un náufrago, ¿no? Y en mitad del bosque y no tiene nada que comer, nada que beber, y tiene esa necesidad, ¿no? Nosotros tenemos esa necesidad. Tenemos necesidad de trabajo, tenemos necesidad de relacionarnos con los demás, pero el Señor no tiene necesidad de nada. Y es como esa zarza, ese fuego que no necesita el combustible. Podríamos apagar las luces y encender una antorcha, ¿verdad? ¿Lo podéis imaginar? Y mientras nos durase la antorcha, tendríamos luz, pero sabemos que se va consumiendo y al final nos quedaríamos a oscuras. Pero el Señor no necesitaba la zarza. Él es. Yo soy. Bueno, Moisés ve esta zarza y la curiosidad le invita a acercarse. Y es entonces que el Señor le dice, Moisés, Moisés. Entonces es cuando le llama, cuando él quiere acercarse al Señor. Y es interesante porque, mirad por un momento, Moisés había estado por 40 años siendo israelita, viviendo en la casa de Faraón. Pero después de 40 años, ni los israelitas le reciben, ni la casa de Faraón le recibe. Todo el mundo se ha olvidado de Moisés. Pasan 40 años en el desierto. ¿Y quién es Moisés? No es nadie. Muchas veces nos sentimos así. ¿Quién soy yo? Nadie se fija en mí cuando voy por la calle. No tengo valor, estoy en mi trabajo, soy un número, decimos muchas veces en el trabajo. Hoy tengo trabajo y mañana me despiden y no valgo para nada. No tengo valor. Pero el Señor conoce a Moisés por nombre y le llama por su nombre. Y lo mismo hace con nosotros. Por más que nos pueda parecer que no tenemos valor para nadie, para el Señor sí importamos. El Señor llama a Moisés y quiere que Moisés le sirva. Y la respuesta de Moisés es, heme aquí, Señor. Es una expresión, buscaba por internet, algunos por internet dicen, es una expresión arcaica, ¿no? Es una expresión muy vieja, que ya no se usa. Y otros contestaban, sí se usa. Sirve para identificarse, para decir, estoy aquí, mírame, aquí estoy, para servirte, para trabajar para ti, estoy aquí, para llamar la atención, aquí estoy. Y esta expresión, cuando lo buscaba en el texto bíblico, me llamaba la atención porque esta expresión se usa mucho en la palabra. La usan muchos siervos del Señor. Y muchas veces la usan cuando el Señor les llama. Pero, ¿sabéis? Se usa también en otros casos, ¿no? Cuando Isaac le dice a su padre, Abraham le dice, papá, él contesta, heme aquí, hijo, ¿qué quieres? ¿No? Se usa en otras ocasiones. Y, ¿sabéis? Me llamaba mucho la atención que hay una vez en que quien usa esta expresión es el propio Señor. Es el propio Señor que la usa en Isaías capítulo 58 y versículo 9. Después de hablar del día de reposo, después de hablar de todo lo que el pueblo tenía que hacer, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. No sé si la versión que tenemos 58:9, no sé si es ese, ¿es ese?
pues entonces tengo mal. Aquí estoy. Dice, aquí estoy, ¿no? Según qué traducción, dice, heme aquí. Esa traducción es la Nueva Versión Internacional, pero si la buscáis en Reina Valera, creo que es, dice, heme aquí. Me impresionaba cuando veo esto y pienso, si nos acercamos al Señor como Él quiere, cumpliendo su voluntad, eso es lo que dicen los versículos anteriores, buscándole, obedeciendo, entonces podemos clamar al Señor y el Señor, si me permitís la expresión, se pone a nuestra disposición, nos dice, heme aquí. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Así que nos encontramos a Moisés dispuesto a hablar con el Señor, a escucharle, a obedecerle. Posiblemente la semana próxima veremos esa conversación que tuvo con el Señor. Pero encontramos una discrepancia, encontramos una cosa que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Moisés se está acercando, el Señor le llama, le dice, Moisés, Moisés. Y uno piensa, pues si el Señor me llama, voy. Y entonces el Señor le dice, no te acerques, detente, párate. No puedes acercarte más. Es extraño, ¿no? El Señor nos llama y nos dice que no nos acerquemos. ¿Qué explicación tiene esto, hermanos? Pues seguramente ya lo sabéis. La santidad del Señor. El Señor es santo. Y aquí también podemos encontrar el significado de esta palabra, separado. Y cuando decimos que el Señor es santo, está separado, podemos decir que es único. Nadie puede acercarse a Él. Está separado. Pero Dios no se conforma con esto. Dios quiere poner remedio a esta separación. Y aquí os voy a leer una cita de un comentarista, porque me parece que lo explica tan bien que yo no lo voy a saber explicar. Y os cito, este comentarista es Motier, dice, la santidad pone en peligro al pecador, porque la santidad del Señor no es un atributo pasivo, sino que es una fuerza activa, dice este comentarista, que acoge todo lo que se ajusta a ella. La santidad del Señor nos recibe si nos ajustamos a ella. El Salmo 24, en sus versículos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que puede acercarse al Señor. La santidad del Señor le recibe porque se ajusta, porque nos adaptamos a esa santidad. Dice, pero sigue el comentarista, dice, esta santidad recibe, acoge todo lo que se ajusta a ella, dice, y destruye todo lo que la ofende. Y aquí podemos encontrar el texto en el primer libro de Samuel, capítulo 6, y versículos del 19 al 20. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? No podemos estar delante del Señor si no nos adaptamos a esa santidad. Entonces sigue este comentarista. Por eso, la turbación que siente el ser humano cuando está delante del Señor no es el temblor del insignificante ante el Todopoderoso o el de la criatura ante el Creador. Dice, no es esto. Dice, sino que es el miedo del pecador que está en peligro a causa
de la santidad de Dios. Y aquí podemos encontrar otro texto en Isaías, capítulo 6, los versículos del 3 al 5. Dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Acercarse a Dios es un peligro para el hombre, ya que sabemos que todos somos pecadores, ¿verdad? Aquel versículo tan conocido en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo bonito es no quedarnos aquí. Lo bonito es ver un poco más allá. Dios pone remedio a eso. Y le dice a Moisés: qué sencillo lo hace Dios. En este caso, solamente le pide a Moisés una cosa muy pequeña: quita tu calzado de tus pies. Nada más. Solamente eso. Quita tu calzado de tus pies. Y aquí de nuevo podemos retirar el texto, Grecia, por favor. Aquí de nuevo, quita tu calzado de tus pies. Podemos encontrar multitud de explicaciones. Una de ellas: los pobres en época de Moisés se identificaban porque no llevaban calzado. Los criados no llevaban calzado. Así es que una de las cosas que podemos aprender cuando el Señor le dice a Moisés: quita tu calzado de tus pies, es: ven a mí humildemente, en pobreza, dispuesto a servir. Esa es la manera de acercarse al Señor. Otro ejemplo, esto va a ser muy gráfico. Los zapatos recogen la suciedad de donde pisamos, ¿verdad? ¿Quién no ha sufrido la experiencia de pisar una caca de un perro? ¿Os ha pasado alguna vez? Al que más, al que menos nos habrá pasado, ¿no? Y si no una caca, cualquier guarrería que nos encontramos por la calle, ¿no? Lo primero que hacemos es acordarnos del perro y luego del dueño del perro, ¿verdad? Pero ¿os habéis parado a pensar, cuando os pasa esto, lo afortunados que sois de llevar zapatos? ¿Con qué hubieseis pisado si no hubieseis llevado zapatos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Así es que la suciedad se queda en el zapato, pero no en el pie, ¿no? Así es que cuando llegamos a casa nos quitamos el zapato y lo limpiamos, ¿no? Pues esto es lo que el Señor le está pidiendo a Moisés: quita la suciedad, quítate el zapato. En muchas culturas, otro ejemplo, cuando alguien llega a casa, se quita los zapatos. Aquí también hay quien lo hace, ¿no? Por ejemplo, los japoneses creo que hacen esto, ¿no? Tú llegas a una casa de un japonés y te tienes que quitar el zapato. Bueno, así no manchas la casa, ¿no? Incluso muchos de ellos pues tienen como unas zapatillas preparadas o unos calcetines, algo así, para que puedas andar por la casa, ¿no? Entre los judíos también se hacía así, ¿no? Cuando llegaban a la casa se quitaban las sandalias sucias del camino, se lavaban los pies, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo que está haciendo Moisés. Está entrando en la casa de Dios. Y la casa de Dios no la podemos manchar con la suciedad que va en los zapatos. Pero otra explicación, incluso más sencilla que todas estas. A lo mejor sencillamente lo que el Señor está pidiendo a Moisés es obediencia. A mí te acercas a mi manera. Muchas veces y muchas personas les gusta acercarse a Dios a su manera. Dios tiene que ser así, ¿no? Algunas veces incluso hay filósofos que dicen, ¿no? El trabajo de Dios es perdonarnos.
Qué falta de respeto. Pensamos en Dios y lo hacemos a nuestra manera. Pero lo bonito de Dios es que Él nos dice, acercaros, solo que a mi manera, pero no es exigente, que es sencillo, quita el calzado. No le está pidiendo, haz un máster en teología. No le está pidiendo, trae una ofrenda muy importante. No, quita el calzado de tus pies. Solamente eso. Y siguiendo con esta misma idea, el Señor se presenta a Moisés de una manera cariñosa. Le dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. ¿Y sabéis? No tenemos ni idea de cómo era el padre de Moisés. Solamente sabemos cómo se llamaba, porque aparece en las genealogías. Se llamaba Amram y su madre Jocabed. Pero no sabemos cómo eran. Solamente sabemos una pequeña cosa, la que os decía al principio, que me confundí de texto. Sabemos de su fe. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Claro, esta fe no puede ser de Moisés, es la fe de los padres de Moisés. Nosotros ni idea de cómo era el padre de Moisés. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Moisés sí sabe cómo era su padre. Sí sabe. Nosotros ni idea, excepto este pequeño detalle, que tuvieron la fe para protegerle, que no tuvieron temor del decreto de Faraón. Pero nada más, no sabemos nada más. Pero Moisés sí. Moisés conocía la fe de su padre. Y Dios incluye al padre de Moisés en esta lista que aparece tantas y tantas veces en la Biblia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el padre de Moisés está incluido en esta lista. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué importante es el ejemplo que damos como padres en nuestra casa. Hermanos, ¿a qué padre de los que estamos aquí no nos gustaría que si el Señor un día habla a nuestros hijos, le diga, yo soy el Dios de tu padre? ¿Os gustaría estar incluidos en esta lista? Yo soy el Dios, Santiago, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac. Jonán, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿No os gustaría, padres, que el Señor nos diga esto algún día? Pero fijaros, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aquí de nuevo, como antes, podríamos estar hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob y toda la semana podríamos estar hablando de ellos. Abraham había dejado su tierra para ir al lugar que Dios le prometió. Había experimentado el poder de Dios al ser padre de un hijo con 100 años. ¿Os imagináis? Ser padre con 100 años. Y Sara, 90, Sara. Abraham vio cómo Dios lo cuidó durante tanto tiempo, errante por la tierra, yendo de un lugar para otro, incluso yendo a la guerra, y no perdió ni un hombre. Más cosas podríamos decir, ¿verdad? O de Isaac, ¿qué podríamos decir? A punto de morir y el Señor le preservó la vida. Le proveyó durante toda su vida. Respondió sus oraciones cuando pidió para tener hijos. Y de Jacob, ¿cuántas cosas vimos la semana pasada de Jacob, verdad? Y podríamos estar
hablando, hablando y hablando. Pues Dios es el mismo. Le está diciendo a Moisés, lo que hice en la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, lo que hice en la vida de tu padre, eso es fácil para mí. Lo puedo repetir sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Y lo puede seguir repitiendo hoy. Y la respuesta de Moisés dice que se cubrió el rostro porque fue consciente de su pecado y de la santidad de Dios. Sabemos los planes que Dios tenía para Moisés, ¿verdad? Tenía que ir a Egipto y rescatar allí a su pueblo. Yo no sé los planes que Dios tiene para ti. No lo sé. Algunos quizás intuyo algo, o quizás lo puedo conocer. Pero en muchos casos no sé. Pero sé que Dios es el mismo. Y sé que los planes que Dios tiene para tu vida los puede cumplir. Los planes que tenía para Moisés los cumplió, y podríamos decir que los cumplió a pesar de Moisés. El Señor cumple los planes en nuestra vida a pesar muchas veces de lo torpes que somos, de lo desobedientes que somos, de lo rebeldes que somos. Y a pesar de todo eso, Dios lo puede hacer. Dios sacó al pueblo de Egipto a pesar de que el pueblo se querían quedar en Egipto. Es que tiene guasa cuando uno lo lee. Y Dios es el mismo. Así es que terminamos ya con esto. Yo no sé los planes que Dios tiene para ti, pero sé que los va a cumplir. Así es que mi consejo para ti en esta mañana: acércate al Señor como lo hizo Moisés. Quita el calzado, cúbrete, porque estamos delante del Dios Santo. Estamos delante del Dios Santo. Termino con algunas conclusiones que me gustaría de este mensaje. Algunos puntos que hemos ido viendo y que me gustaría destacar ahora para que os los quedéis, para que los llevéis con vosotros. Dios nos conoce por el nombre. Para Dios no somos un número como en el trabajo. Dios nos conoce por nombre. Moisés, Moisés. Y nos llama. A veces nos puede parecer que incluso Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Dios nos conoce por el nombre. Otra idea que me gustaría que llevaseis con vosotros en esta mañana. A pesar de que estemos pasando por el fuego de la prueba, muy bien. A pesar de que estemos pasando por el fuego de la prueba, sabemos que Dios nos preserva. Y la zarza no se consumía. El Señor nos puede preservar en mitad de las aflicciones. La tercera idea, y que creo que nos puede servir para corregir algunas cosas, algunas ideas que a veces tenemos equivocadas en nuestra mente. Dios no necesita nada ni a nadie. Si nos pide que le sirvamos, si nos manda que le sirvamos, es porque eso es para nuestro propio bien. Otra idea. El Señor está esperando para decirnos: heme aquí, como leíamos en Nueva Versión Internacional, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Está esperando. Pero tenemos que acercarnos a Él en obediencia. Tenemos que acercarnos a Él no a nuestra manera, sino a su manera, como Él nos pide. 2 ideas más y con esto terminamos. Esta misma idea. Acerquémonos a Dios con humildad, con obediencia, reconociendo nuestro pecado y su santidad. Reconociendo que delante de Dios estamos en peligro a causa de nuestro pecado, porque su santidad no puede tolerarlo. Y la última idea, la que ya hemos visto. Dios es el mismo de siempre y quiere actuar a nuestro favor.
podemos depositar nuestra confianza plenamente en Él y partir a la misión que el Señor nos mande, sin temor. Será cansado, no será fácil, ¿eh? Para Moisés no fue fácil. Si leéis el resto del libro de Éxodo, veréis que no fue fácil. Lo pasó mal, pasó por dificultades, pasó por pruebas, se cansó, tuvo que trabajar. Yo no estoy diciendo que el camino vaya a ser un camino de rosas, pero sí os digo que el Señor va con nosotros, que el Señor nos acompaña. En este sentido, creo que se me ha pasado. Si comparamos los versículos 8 y 10 del texto, hay una idea muy interesante. En el versículo 8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios. El Señor dice: he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y entonces en el versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ¿quién sacaba al pueblo? ¿Dios o Moisés? Pues las dos cosas son ciertas. El camino será difícil, pero el Señor viene con nosotros, viene a hacer la tarea, lo que nosotros no podamos hacer. Pero nosotros tenemos que ir, tenemos que estar dispuestos al esfuerzo, al servicio, a la obediencia, a acercarnos a Dios, a buscarle. Pues que el Señor os bendiga, hermanos.